mí me encanta hablar de café, me encanta, me fascina. Mercado para café boliviano hay, falta incentivar la producción de café, porque el café boliviano ya es bueno, en su totalidad es muy bueno. Jamás me ha gustado un espresso que yo haya sacado. Jamás. Para mí, ser un buen barista necesita mucho sensorial. Siempre me lo he tomado el trabajo del laboratorio muy en serio, porque uno, estás poniéndole el valor al café con el que el productor va a poder seguir haciendo café. Pero ¿qué significa tomarse un café de los 85 puntos? Significa la deforestación, significa el uso de agroquímicos, significa la migración de especies. Hoy por hoy, con la reforestación, hay más de 200 especies de aves. Es lo que falta, ¿no? Transmitir qué es el café de especialidad y por qué hay toda una secta detrás del café de especialidad. La industria es inmensa, es gigante. ¿Cómo el café puede ser tan comercializado? ¿Cómo puede ser tan rentable? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces Late 16. Hoy nos encontramos con Erin Peñaranda, es directora de enseñanza y encargada de control de calidad en Late 16, una figura emergente en el café de especialidad de Bolivia. Barista, catadora, tostadora, apasionada por compartir conocimiento, ha impartido cursos de estas áreas fuera de nuestras fronteras, siendo embajadora del café boliviano. Además, ha participado en competencias nacionales, consolidándose como una figura joven y emergente en esta industria tan apasionante. Hola Erin, bienvenida. Hoy a la entrevistadora le toca ser entrevistada. Hola, Haru, gracias. Vamos a empezar por lo más llamativo. ¿Cómo llegaste a dar clases, a impartir tu conocimiento del café de especialidad fuera de Bolivia? ¿Y a qué país fuiste? Mira, me fui a Uruguay, a Montevideo, específicamente al Casco Viejo de Montevideo. Y es un lugar, es una cafetería nueva. Y esta cafetería está ubicada en Ciudad Vieja, está cerca del puerto. Entonces, en temporada, en verano, que es a partir de diciembre hasta marzo, llega un montón de turismo, un montón de turistas porque llegan los cruceros de todo el mundo. Y bueno, yo llegué ahí. El cómo fue muy gracioso, fue porque Ernesto Álvarez es el dueño de Alto Café junto con Pedro, pero Ernesto siempre ha estado muy interesado, ¿no?, en el café de especialidad boliviano, sobre todo. Entonces, un día yo estaba haciendo mi día normal en el laboratorio y Félix me dice que limpie el laboratorio, que en 10 minutos iba a llegar una visita. Yo, como loca, limpiando. Y llegó él. Dice que ya lo había conocido en la feria de Santa Cruz, pero yo no llegué a hablar con él porque estaba compitiendo. Entonces fue el primer acercamiento que tuve con Ernesto. Y bueno, cuestión que empezamos a catar unos cafés. Y lo que él me cuenta es que yo le he recordado a un momento de su infancia específico en la cata de cafés. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿no?, como que este café sabía a ciruelo. Y él me cuenta, ¿no?, que de niño él tenía ciruelas en su casa y que él iba y sacaba y comía. Entonces ese café le hizo mucho recuerdo a eso. Luego fue que, yo hice mi café de competencia, que él se lo había llevado igual a Uruguay. Y él es un apasionado completamente del café haciéndolo, entonces él ya había probado varias tazas. Pero ¿qué pasa? Cuando había probado de mi mano, digamos, era como que dijo, no podía creer que tú lo hayas hecho mejor que yo. Esa fue su respuesta. Cuestión que él dijo como que, ¿quieres venir por temporada? Y yo, sí, de una. Y claro, fue muy interesante porque ellos son los primeros importadores de café boliviano en Uruguay. Wow. Antes de estas importaciones, solamente había café colombiano y brasilero y de África, que eran los más conocidos. Pero el café boliviano tiene algo es muy distintivo, es muy distinto. A mí personalmente me parece que el café boliviano tiene una limpieza singular que no tienen otros cafés. Así sea anaeróbico, natural, honey, lavado, es muy limpio. Entonces, obviamente ha pegado un montón allá en Uruguay y la gente empezó a comprar cafeterías, empezamos a distribuir a cafeterías de especialidad también, que ahora venden café boliviano. Ajá. Entonces, desde esa parte ha sido muy linda y así fue como llegué a Alto Café. Así se llama la cafetería. Para mí me parece muy loco, o sea, salir de Bolivia e impartir tus conocimientos sobre esta área desde el café. Ellos no tenían muy claro o querían aprender más del café de especialidad. En Bolivia estamos más desarrollados en ese aspecto. Sí, totalmente. En Bolivia, bueno, supongo que esto pasa en todos los países productores, ¿no? Nosotros estamos súper avanzados. Tenemos catadores Q-Grader, tenemos tostadores con certificación, baristas y tal, pero en Uruguay todavía esta industria está creciendo.
Sí, hay gente muy especializada, pero sin embargo sigue creciendo, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo llegué a la cafetería me encontré con Emi, que era mi compañero barista, y nada, él súper interesado en aprender sobre cómo preparar, cómo tostar, cómo catar. Entonces, claro, ahí empezamos con un programa para darles a los chicos una capacitación en cata, luego una capacitación en tueste, porque iban a tercerizar el tueste boliviano. Entonces, todo grano es diferente. No puedes tostar de la misma forma un grano etíope que un grano mexicano o de un grano boliviano. Entonces, claro, ahí hay un reto para los tostadores en el que se tienen que acostumbrar al grano boliviano por la densidad, por la humedad y por todas las características y cuidados que tienen que tener en el tueste. Entonces, sí, como tú dices, para mí ha sido muy lindo y muy enorgullecedor, si quieres, poder ir a otro país y que la gente esté abierta a escuchar. Entonces, capacitar en cata, capacitar en barismo y en tueste ha sido muy importante para no perder la calidad del café boliviano en el exterior. Porque pasa igual que a veces tú exportas un café, pero sin embargo el tostador es al final quien decide cómo va a perfilar ese café. Y el barista es el responsable de reflejar todo lo que tiene ese café. Entonces, si llegado el momento hubiera llegado el café boliviano, probablemente hubiera salido muy tostado, muy claro, y tal vez no lo hubieran podido apreciar en su máxima expresión si no se hubiera tenido una consultoría antes. Entonces, sí ha sido muy bonito capacitar en estas áreas. Has estado como unos 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? He estado desde diciembre, no, he estado 5 meses enteros. Wow. 5 meses, ajá. Me fui en diciembre del 2024, el 17, y me volví el 17 de mayo. Después de volver de Uruguay acá a Bolivia, ¿mantienes todavía el contacto con esas personas? Sí, claro que sí. Todavía yo los considero muy buenos amigos a todos. Y nada, justo hace unas 2 semanas, si no estoy mal, ha sido la Expo Café Uruguay. Creo que estaba en su 4ª versión recién. Y nada, entonces Félix y Ernesto se lanzaron a poner un stand como Alto Café y Lata 16. Entonces ha sido muy linda experiencia porque ahí realmente he visto cómo está impactando el café boliviano. Y lo lindo, a mí me encanta hablar de café, me encanta, me fascina. Entonces, cuando estábamos ahí en la feria, la gente se acercaba. Y la pregunta típica que yo hago desde que he salido es como que, ¿sabías que que Bolivia produce café? Y todos me decían, no sabía, es la primera vez que voy. Y todo el café que habíamos puesto en stock para vender, se vendió. Y lo lindo era que teníamos 2 tipos de tueste. Los que habían tostado ahí en Uruguay y los que habíamos tostado acá en Bolivia. Ya. Entonces la gente pues quedaba como que un poco loca porque no muchos saben que el tueste que tú le dediques a un café puede variar de tostador a tostador o de región incluso, ¿no? Por la altura y todo lo demás. Entonces cada vez me doy cuenta que o sea, que el café boliviano realmente es único, especial. Mercado para café boliviano hay, falta incentivo a la producción de café, porque el café boliviano ya es bueno. En su totalidad es muy bueno. Y mucha gente boliviana de acá, que vive acá, no lo aprecia, ¿no? Y a veces es un poco cerrada a entender que el café boliviano de especialidad es único por ciertas características. Entonces, mucha gente, ¿no? He visto comentarios en TikTok, por ejemplo, en algunos videos, que dicen, que ustedes se llevan el café de Bolivia, que por eso no hay café para Bolivia, que no sé qué. Y es totalmente falso, ¿no? Porque acá distribuimos también a nivel nacional. Solamente que pasa, lo primero que ven es el precio y no ven todo lo que hay detrás de este precio. Totalmente. ¿No? Entonces, ya afuera es como que lo valoran un montón y nada, es ahí un poco para reflexionar. Pero el café boliviano es único y cada vez me estoy dando cuenta. Yo lo sigo en redes sociales y vi que subieron una foto contigo en el contenedor y ponían que te estaban exportando con el contenedor. Cuéntanos más de eso. Sí, a ver, al principio yo no me quería ir porque yo me enamoré del laboratorio y de la planta. Me enamoré de toda esa parte antes de su preparación, antes del tostado y todo eso. Yeah. Entonces, yo hice muy buena relación con los chicos de la planta. O sea, ha sido un equipo muy lindo. Justo, creo que me iba a ir, creo que era jueves y yo me iba a ir el lunes.
Entonces ese jueves estábamos cargando 2 contenedores y nada, pues los chicos ahí cargando 200 sacos, 600 sacos en total, Wow. así. Ajá. Y en la foto, o sea, hay una foto después y todos los chicos pues están boleando. Ah, sí. Claro, ajá. Ya, vamos a poner la foto. Sí, están boleando los chicos. Y porque estábamos pues súper agotados. Entonces nos sacamos una foto como equipo. Y Mile, Yuli y yo nos subimos en los sacos, en el contenedor. Y ahí dicen como que, ya la Erin ya se va a ir, que no sé qué, haremos un video. Como que exportamos recurso humano también. Entonces agarran y me empiezan a cerrar la puerta y yo, no, y yo estoy llorando, pues porque no me quería ir. Entonces ha sido súper simbólico, ajá. Pero nada, pues o sea, ese era el mensaje, ¿no? Como que te estamos exportando. Qué lindo. Junto Qué con el lindo. café, ajá. Volviendo ahora sí atrás a tus inicios, desde el momento en el que no sabías nada de café o que incluso pensabas entrar a esta industria. La pregunta que hemos hecho, bueno, que nos ha gustado hacer, ¿cuál es tu primer recuerdo asociado al café? Ajá. A mí no me gustaba el café. Yo lo aborrecía. Siempre tomaba té. Entonces, ¿quién ha sido la primera en tomar café? Ha sido mi hermana. Entonces, yo me acuerdo que mis papás salían a trabajar y con mi hermana estábamos en el colegio en el turno de la tarde. Entonces, todas las mañanas estábamos solas. Y me acuerdo que mi mamá dejaba así como que en un termito agua caliente y galletitas para desayunar. Y mi hermana siempre agarraba el café instantáneo y se hacía café. Y yo probaba y no me gustaba. Creo que ese es mi primer recuerdo. Y también lo asocio mucho con mi papá, porque mi papá siempre decía, no, hay que tomar caliente como el cuerpo pide. Y lo tomaba pues hirviendo, súper caliente. Y yo creo que no está bien eso. Típico de papás. Ajá, ajá. Y nada, pues creo que esos son mis dos primeros recuerdos con el café. No me gustaba, era negro y tenía que ser caliente. Ok. Lo cultural, ¿no ve? Ese era mi primer recuerdo. Pero en ese entorno es como que en algún momento pensaste dedicarte a esta industria. Para nada. No, ni ¿Dónde, loca, ni pensado. ¿Dónde más o menos creciste? ¿Qué querías estudiar? Ya, a ver, me presento. Ya. Tengo 25 años. Ajá. Soy de La Paz. Y nada, no, para mí el café era un polvo que te ponías con agua y eso tomabas y te daba energía. No le tiraba mucha bola. Y no, ni pensado. Entonces, cuando yo entré al colegio, estudié y entré a un colegio muy católico. Entonces, al salir del colegio, como que me dio una crisis bien fuerte, porque en mi colegio siempre practicábamos los lemas de los jesuitas, que es el en todo amar y servir y en ser siempre más. Entonces, bajo estos 2 lemas, yo me mataba por seguirlos, ¿no? Y siempre te decían ser más para los demás. Entonces, yo decía como que, pucha, ¿cómo puedo ayudar a la gente? O sea, ¿qué tengo que estudiar para ayudar a la gente? Y me entró una crisis muy fuerte porque no sabía cómo hacerlo. Salí del colegio y luego dije, ya, me apasiona la biotecnología. Amaba la biotecnología. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Estudiar ingeniería química y después especializarme en biotecnología. Ese era el plan. O sea, yo en los números no soy nada buena, entonces claramente no entré en ingeniería en la UNSA. Fue muy... Ajá. Postulé 3 veces, ninguna. Oh, no. Ajá. Ya como que estaba perdiendo mucho tiempo y, o sea, mis papás no tenían la economía suficiente para ponerme en la privada. Entonces, nada, volví a postular, pero administración de empresas. Porque al final dije, ya, puedo ayudar a la gente desde donde esté. Entonces, ya me metí a administración de empresas porque me parece una carrera muy versátil. Actualmente sigo estudiando esta carrera, me encanta. Yo salí en 2018, 19, 20, 2 años, yo ya me estaba atrasando. Entonces ahí otra vez me dio una depresión, como que yo veía, ¿no?, a todos los de mi promoción, que ya estaban adelante, que ya estaban estudiando, les faltaba 3 años para salir y yo recién iba a empezar. Entonces yo decía, no, como que pucha, estoy envejeciendo. Y ya. Oh, no. Claro, entonces nada, y bueno, cuestión que al final ya pasó la pandemia y mis papás decidieron apoyarme para una privada. Entonces entré a la universidad y no sé por qué esta universidad seguía dando clases virtuales. Entonces, nada, yo decía como que tengo mucho tiempo y me es incómodo pedirle dinero a mis papás, porque nunca hemos sido, digamos, de una fuerza económica muy fuerte. Mi hermana ya trabajaba, entonces yo decía, yo también tengo que trabajar, ya tengo 21 años.
Entonces, por esa necesidad es que entro al café. Y mi hermana es la que, o sea, mi hermana ya es barista, tiene 5 años de experiencia, es una crack. Entonces, nada, un día viene y yo le dije, ¿no? Como que quiero trabajar. Y viene y me dice, te cuento que la Ceci de Buna está ampliando su local, entonces necesita gente para trabajar. ¿Quieres ir? Y yo, ya vamos. Y justo era la inauguración, me cambié, me arreglé y me fui. Y en la entrevista, ¿no? Yo le digo a la Ceci como que ahí todavía ni siquiera me interesaba el café. Yo solamente quería trabajar y ganar plata. Y esto solo viene por el dinero. Exacto, ajá. Entonces fui y le dije, así fui muy franca con Ceci, y le dije, mira, no sé hablar con la gente, me da miedo y no sé nada de café, pero quiero trabajar. Wow. Y me dijo, sí, yo te voy a enseñar todo, no te preocupes. Y así fue. Y ahí empecé como barista y estuve ahí 2 años. Entonces tu inicio fue en el servicio al cliente prácticamente. Has empezado en barra, bueno, aprendiendo de cero. ¿Cómo Sí. fue ese tu primer día de trabajo? A ver, me acuerdo que eran fechas de Navidad igual. Yo ni siquiera sabía agarrar la bandeja, ¿no? Y obviamente yo empecé en servicio, no en barra. Pero sí, poco a poco yo siempre le iba molestando a Ceci. Yo, ¿y qué es esto? ¿Y por qué se hace esto? O sea, siempre me gustaba interesarme más por dónde pertenecía. Y ya le empecé a tomar más apunte a mi hermana, porque mi hermana, me acuerdo que llegaba del trabajo y nos contaba así a todos del café, nos decía como que, que el café es esto, que no sé qué, que prueba este, que bla, bla, bla. Y con mi mamá y mi papá éramos como que, yeah. Y yo me quejaba, ¿no? Yo decía como que, ¿por qué no me trae mi capuchino bien caliente? ¿Por qué está frío? Ya. La clásica. Y agarraba y me ponía azúcar, me gustaba con esencia, pero siempre con leche, ¿no? Y nada, ya cuando empecé a trabajar con Ceci, ya empecé a relacionar todo lo que mi hermana me hablaba. Entonces yo decía como que hay algo más aquí que solamente vender. O sea, no es solamente una cafetería que te dice, pasa, tómate tu rollito con café y ya, ¿no? Era algo más, era café de especialidad. Entonces, yo ahí a Ceci le empecé a preguntar absolutamente todo, porque aparte a mí me gusta mucho como que ayudar a crecer. Ya. Entonces, cuando hablamos de café de especialidad, nosotros hablamos de no solamente el consumo, sino es toda una trazabilidad, todo lo que significa tomar. Entonces, yo decía, ¿no? ¿Cómo hay café de especialidad, pero la gente no sabe que es café de especialidad? Claro, hay mucha gente que no sabe. Y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí yo le empecé a molestar a Ceci que cómo se hace un espresso, y Ceci igual me enseñó muy abiertamente, ¿no? La calibración, me enseñó a hacer filtrados, hasta que ya superé la fase, ¿no? De servicio al cliente. Bueno, no la superé, pero sí como que ya también podía manejar la barra. Manejé la máquina, conocía bien las bebidas, conocía bien el menú, entonces ya pasé a barra. Pero no fue así como que ya, Erin, desde el lunes vas a estar en barra. No, ha sido un día aleatorio, que la cafetería estaba llenísima. Oh, no. Y nada, se agarra y me dice, ¿sabes qué? Erin, entra a barra. Y yo, ay, no. Estaba tan nerviosa, Haru, que han empezado a salir un montón de bebidas, entre jugos, frapeados y café, y filtrados. Oh, no. Entonces, más bien no estaba sola en la barra, pero yo me puse a hacer los presurizados, los capuchinos. Y me acuerdo que agarré las 2 tazas para extraer el espresso y una taza se me desacomodó. Y en eso agarro la pitcher y empiezo a texturizar mientras el espresso está extrayendo. Y empiezo a texturizar y ya estaba listo y no me acordaba cómo apagar la lanceta. Oh, no. Entonces la leche seguía hirviendo y yo en lo que me ponía nerviosa no encontraba la palanca y en eso se cae una taza y se rompe. Y la leche empieza a hervir, no tiene que hervir. Entonces la leche empezó a hervir y empezó pues a salpicar por todo lado. Y yo súper nerviosa, yo no me acuerdo cómo se apaga la lanceta. Y estaba llena la cafetería y el cliente estaba en la mesa de allá, me acuerdo. Observando, estaba juzgando en todo. silencio. Claro. No, yo creo que debería decir, pobre chica. Es tu primer día. Sí, sí. Entonces, sí ha sido como muy retador y ahí fue, creo que cuando me enamoré del café. Ha sido el primer contacto de verdad con el café. Qué lindo, qué lindo. Es una locura pensar, ¿no? Que como tú dando clases, impartiendo sobre café de especialidad en varios temas, desde tostado, catación y demás, pero empezar desde
desde tan abajo te da una perspectiva muy amplia del café de especialidad. Sí, justamente eso de ampliar la visión me parece bien necesaria porque he conocido, bueno, trabajando aquí he tenido la oportunidad de conocer a tostadores, importadores y agrónomos del café. Entonces, hay una parte que se pierde, ¿no? Que es la parte del barismo. El barismo es bien importante porque son los que van a transmitir el trabajo, todo el trabajo de la cadena al consumidor. Entonces, a veces siento que eso está desvalorizando un poco el rol del barista. Y claro, es como bien importante mantener la pasión del barista en la barra. Y no solamente eso, ¿no? En la atención al cliente. Debería haber, en mi opinión, en ese poco tiempo de experiencia, deberían haber capacitaciones especializadas al servicio al cliente, porque al final, ¿qué es lo que más pesa al momento de vender en un restaurante o algo? Es la experiencia del consumidor. O sea, debe ser como un 20% el sabor de tu café y un 80% toda la experiencia desde que entras al local. Entonces, si desde que entras al local es como que ya va a tener una mala experiencia, ya no te interesa saber que es un espresso. Claro. O por qué deberías tomarte un filtrado, o por qué no deberías ponerle azúcar. O directamente relacionas café con una experiencia negativa. Exacto. Entonces, me parece bien importante revalorizar el trabajo del barista y darle más apoyo en capacitación. Porque es una etapa, como les digo, ¿no? Es para transmitir todo lo que viene por detrás. Ahora sí, entrando a lo que es la etapa de laboratorio, la etapa de control de calidad, ¿cómo es que llegas a ver, yo ya estaba 2 años en Buna y jamás me ha gustado un espresso que yo haya sacado. Jamás. Igual los filtrados, ¿no? No podía describir muy bien. En cuanto a sabores básicos y las notas de cata como tal. Entonces, yo un día así le digo a Ceci, ¿no? Como que, pucha, Ceci, quisiera entrenarme más en la parte sensorial. O sea, considero que para ser un muy buen barista tienes que entrenarme en la parte sensorial. Y me dijo, están aceptando pasantías en lata. Y yo, allá, y yo ya lo conocía a Félix. Él no me conocía, yo lo conocía, obviamente. Entonces, nada, yo sabía que Félix exportaba café y que distribuía al mercado nacional. Nada más. Me dice, escribíle y de qué tal. Y yo, bueno, entonces le escribí. Le dije, estoy interesada en las pasantías. Y Félix me dijo como que es en el Alto. Y yo, sí, no me importa dónde es. No te quería desanimar. Exacto. Y le digo, no importa. Yo voy. Y nada, llegué a la planta. Y me acuerdo que, a ver, entré y toqué el timbre. Llamé a Félix y le digo, ya estoy aquí. Me dice, ay, no, yo no estoy ahí, pero entra. Yo, ya. Tocó el timbre y yo dije, ay, no, es la primera vez que voy a trabajar con gente mayor, con señores, ¿no? De los 40 para arriba. Y nada, tocó el timbre y el primero que me abre es Luis. Y yo veo, un joven. Yo, hola, buen día, ¿puedo pasar? Yo, tímida, súper tímida. Me dice, sí, pasa. Entonces me quedé pues ahí en el patio esperando. Y en lo que estoy esperando sale Rafa. Y yo, otro joven. Y ya, puro jóvenes. Claro. Y después lo vi a Chris, que es otro de los chicos igual que trabaja en la planta. Estaba en la tolva de la trilla. Ya. Y lo saludé y yo creo que aquí solo trabajan jóvenes. Eso ha sido mi impresión más fuerte. Y yo los veía, ¿no? Y decía, pucha, estos chicos deben saber mucho de café más que yo. O sea, ha sido mi primera impresión. Ese día no entré a la planta, pero ya a medida que iban pasando los días de trabajo, yo veía las payiris, veía el flujo de trabajo de lata y decía, wow, o sea, realmente Bolivia exporta mucho café, hay mucha producción en esa vez cuando yo entré. Entonces yo veía los sacos arrimados, como los chicos entraban al laboratorio siempre con muestras de café y medían la humedad, y estaba en el nivel óptimo, recién lo trillaban, clasificaban por productor, por variedad, por calidad. Entonces ahí yo dije como que aquí hay un trabajo bien fuerte que nadie te cuenta. Y a mí nadie me contaba eso, pues porque cuando yo estaba en Buna, a mí me contaban del productor, el tostador y el barista, nada más. Entonces no me imaginaba el trabajo tan fuerte que había ahí en la planta. Y bueno, nada, llega Félix y abre el laboratorio, porque estaba cerrado, abre el laboratorio y yo lo primero que veo es caos. No. Porque había un montón de café verde,
Estaba la tostadora de 5 kilos, estaba la de muestras, la torre de agua, un montón de café verde. Y yo jamás creo que había visto café verde, pero de tanta variedad. Entonces ahí Félix como que me pregunta y me dice, ¿qué quieres hacer con el café? O sea, ¿por qué quieres hacer pasantías? Bien directo. Ajá, de una. Y ya le digo, mira, la verdad es que yo en ese momento, yo quiero tener mi cafetería en algún momento, en esas veces, ¿no? Le digo, me gustaría dedicarme al café y tener algo propio pronto. Y le digo lo que te acabo de decir, ¿no? Le digo, para mí, ser un buen barista necesita mucho sensorial. Yo bien honesta con Félix, ¿no? Yo en ese momento le dije como que, mira, ahorita sigo en la universidad y mi prioridad es la universidad. Lo mismo le había dicho a Ceci. Claro, era mi meta salir de la universidad y ya dedicarme al café si era lo que se iba a venir. Félix me dice, bueno, entonces, a ver, cataremos. ¿Te puedes quedar todo el día? Y yo, sí, obvio. Entonces me quedé todo el día y le empecé a ayudar a preparar las muestras para la cata. Me acuerdo que estábamos enviando muestras a Australia. Yo en ese momento no sabía lo que estaba haciendo. Pero me dicen, ¿no? Como que pesar de tal café, tantos gramos, azarandas, menos qué. Y el ritmo de Félix en ese momento era muy rápido. O sea, rápido. Y yo, ya. Entonces así como loca, ¿no? Era re nerviosa. Porque he dicho, esta debe ser mi entrevista clave. Y él me dice, ¿no? Ya quédate. Y al final, capaz si te digo, el café no es lo tuyo. Así de una. Y yo, bueno, directo. Sí puede ser, ¿no? Y me dice, ya, sí. Entonces me quedé todo el día y me acuerdo que armamos una mesa de 10, 12 muestras. Ya. Y en esa cata empezamos a catar. Yo ya había catado con Ceci un par de veces, pero no tan a profundidad. Entonces, yo ya sabía que había que agarrar, sorber, limpiar, romper la cosa y todo lo demás. Termina la cata y me dice, ¿cuál es el café que más te gusta? Yo le dije, ese. Y me dice, ¿has sentido defectos en algún café? Y habían 2 cafés. Creo que era los últimos, creo que era el 12 o el 10 y el 8, creo. No me acuerdo. Y le dije, este y este. Y me dice, ¿qué tiene? Y yo, tiene fenol. Y ahí Félix se quedó muy sorprendido. Y me dijo, tienes talento para catar porque no mucha gente puede captar defectos tan rápido. Ah, mira, no sabía. Sí sirvo, Entonces, nada, y así fue como que ya, ¿qué día tienes tiempo? ¿En qué horarios? Que no sé qué, bla. Y ahí Félix me abrió las puertas y empecé la pasantía de 3 meses, que eran los tiempos más fuertes. Han sido los 3 meses más fuertes, pero como a mí me encantaba, yo no sentía el tiempo. Entonces terminaron esos 3 meses y ya me contrató. Algo que no es fácil de mencionar es que prácticamente tú tenías que hacer un viaje todos los días de, no sé, unas 2, 3 horas en minibús para llegar a la planta. La planta está bien lejitos nomás. Sí, yo vivo en Villa Fátima. Ya. Y tenía que llegar a la planta del Alto. Entonces, primero, ha sido la primera vez que yo iba al Alto. O sea, he ido una vez, creo que a la Feria 16. Pero es fácil llegar, ¿no? Tomas el teleférico, perfecto, te deja ahí, bla, bla, te subes, te lleva a tu casa. Pero en este caso, yo me hice acompañar con mi papá un día antes de mi entrevista para explorar el terreno, para saber por dónde ir. Le escribí a Yuli, también le dije cómo llego a la planta. Me dijo, tomas un minibús de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar, o tomas el teleférico de tal lugar a tal lugar y de ahí a tal lugar a tal lugar. Oh, no, qué complejo. Entonces yo dije, no, qué miedo. Entonces mi papá me acompañó y hicimos una ruta que era larga nomás. Era de mi casa al teleférico Morado, del Prado hasta el Faro Murillo, que es hasta las 6 de marzo. Y de las 6 de marzo tomar un mini que vaya a Cruce Villadela. De Cruce Villadela recién tomar otro que te lleve directo. Sí, súper largo. Era bien largo. Entonces ahí me tomaba como 2 horas llegar a la planta. ¡Wow! Y yo me levantaba, empezamos en turno a las 8:30, entonces yo me levantaba Para mí, desayunar nunca ha sido la prioridad. No. Entonces... Confirmo. Entonces yo prefería ahorrarme ese tiempo de desayuno en dormir un poco más. Y yo me despertaba pues a las 6 y salía a 6:30 de mi casa para llegar a 8:30. Pero en ese tiempo para mí, o sea, no me pesaba para nada. Es más, yo me levantaba entusiasmada. Era como, yo voy a ir y voy a catar. Voy a tostar y voy a catar, voy a hacer el análisis en verde, voy a hacer las fichas técnicas, voy a hablar con los chicos que ya me caen súper bien. Entonces, el cansancio yo no lo sentía tan fuerte. Ya.
Para mí no era un esfuerzo levantarme tan temprano y viajar hasta la planta. Me encantaba. Y ese tiempo yo sentía que podía volar así, o sea, ese grado, ¿no? No sé. Wow. Ajá, seguramente mi cuerpo segregaba una hormona, no sé, pues. Alguien debe saber. Pero, Alucinante. ajá. Entonces yo me sentí invencible, pues, porque igual al final del turno yo salía de la planta a las 6:30, de 8:30 a 6:30. Entonces salía de la planta y era oscuro, entonces la ceja es bien peligrosa. Y nada, pues yo siempre me iba como que muy bien tapada, digamos. Y nada, tomé un mini de la planta a la ceja y de la ceja ya a mi casa. Pero ese recorrido es bien, bien complicado, ¿no? Pero ya después me acostumbré. Pero como te digo, para mí nada importaba. Para mí ese tiempo trabajando en la planta, para mí era lo más hermoso que podía hacer. Cuando algo realmente te apasiona, no hay límites, no hay barreras. Sí, totalmente. Lo comprobé esa vez. Trabajando en planta, ¿tienes alguna anécdota que te gustaría compartir? ¿Algún momento así, no sé, divertido? Divertido, o sea, estresante en el momento, pero que ahora me río, digamos. Cualquiera. O sea, como les digo, Félix siempre ha sido como que de un trabajo bien así, rápido. Ajá. Quiero estar aquí, allá y allá. Al principio, a mí me ha costado, ¿no? Como que hacer muchas tareas a la vez. Ajá. Y como te digo, igual he llegado en una temporada alta. Era fin de año. Entonces, al laboratorio llegaban camiones, muchos camiones. Al día llegaban 3, 4 camiones llenos de café. ¿De verdad? De todo tipo y de toda región. Increíble. Ajá. Camiones de 200 sacos, 160, 300. O sea, un montón de café que yo realmente he dicho como que, wow. Como para enloquecer. Sí. O sea, nadie se imagina cómo se maneja el café. Ni bien llegaba el camión, ¿qué tenía que hacer la de laboratorio? Sacar muestras de todos los lotes, porque no todo el camión llega con el mismo café. Tienen que ser muestras separadas. Ya. Llega y hay que catar ese rato, porque si no se te acumula. Entonces, llegaba el camión y empezaba a sacar muestras. Una de las anécdotas, me acuerdo que yo no sabía sacar las muestras porque es un chuzu, le dicen, que tienes que, o sea, matar al saco y ya. Metes el chuzo al saco y sacas una muestra, sacas. Y así, de todo el lote, de cada uno de los sacos. Me acuerdo que yo tardaba un montón y los chicos me miraban así como que, esta chica está atrasando el trabajo, digamos, ¿no? Y yo, ay, no, chicos, perdón, ténganme paciencia. Una vez que sacaba la muestra del café, tenía que ir al laboratorio y ahí hacíamos todo el análisis. Terminamos de hacer el análisis de café en verde, que es el trillado, la humedad, densidad, la selección, las arandas y todo lo demás. Y después llegaba el momento del tueste. Entonces, en ese momento nosotros teníamos una Ikawa eléctrica que ponía 50 gramos y había que darle unos golpecitos, porque como hay muy poco oxígeno ahí en el alto, no se mueve solo el café. Entonces había que golpearlo un poco para que recién gire y tenga un tueste uniforme, porque si no hacías eso, el café se podía quemar de algunas partes y de otras no. Entonces, ahí ha sido una de mis luchas. Muchas veces me he olvidado darle pues los golpecitos. No. Y nada, he tenido que repetir la muestra. Eso no es todo. Luego, esta Ikawa te tuesta el café, te lo enfría y te lo saca automáticamente. Entonces, nada, como era tanto café que yo tenía que evaluar, Félix me decía, no, como que mientras estás evaluando, que el Ikawa tueste. Yo ya. Entonces, nada, pues yo no tenía esa mecánica todavía bien memorizada, ¿no? Como que ya termino de hacer eso y estar atenta a que el Ikawa termine de tostar, porque deja de sonar. O sea, no es como que tiene una alarma, un pip, digamos, que te dice, sácame, mete otro café. No, se detiene sola. Entonces, nada, me acuerdo que Félix vino y me dijo, ya está. ¿Ya has terminado? Y yo, no, así me faltaba un montón de muestras para tostar. Oh, no. Pero porque yo solamente estaba analizando el café verde y estaba dejando ahí ya las muestras para tostar. Y me dice, pero mientras estás haciendo, pon pues a tostar, que no sé qué. Y yo, tiene razón. Entonces empezaba a sacar pues las muestras y después ya me ponía alarmas para dejarlo ahí tostando y ya. Claro. Y creo que uno de los retos más grandes ha sido dejarle Ikawa, porque en algún momento ha dejado de funcionar. Oh, no. Félix la rompió. Oh, no. De tanto usar. Ajá. No. O sea, fue queriéndole arreglar, queriéndola limpiar, así murió. Ajá. Ahí en ese momento era como que ya tienes que aprender a tostar en la topper de 500 gramos de muestras.
Entonces, ahí ha sido en el momento en el que yo he aprendido a tostar muy seriamente, porque estar en laboratorio no es un trabajo de, ay, qué bonito, voy a catar, No, voy a tomar conocer café el todo el productor. día. Ajá, no. Siempre me lo he tomado el trabajo del laboratorio muy en serio, porque uno, estás poniéndole el valor al café con el que el productor va a poder seguir haciendo café, ¿no? Y después estás poniendo el valor que va a tener el mercado nacional e internacional. Y tienes que saber evaluar muy bien un café. Entonces, en el momento de tostar yo me ponía muy nerviosa porque yo decía, pucha, si se me pasa un pelo del tueste, si hago un segundo más y el café me sale completamente oscuro, no vamos a poder evaluar si tiene defectos. Claro. Y si no podemos evaluar que tiene defectos, ¿qué puntaje le vamos a poner? Entonces había que volver a repetir. Ahora, por el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si lo saco muy claro? Si lo saco muy claro, no va a tener todos sus atributos muy bien resaltados. No voy a saber qué nivel de dulzura tiene, no voy a saber qué notas tiene el cuerpo. Entonces, lo voy a calificar mal por el simple hecho de que yo lo he tostado mal. Claro. Entonces, eso repercute en el productor y en el comprador. Entonces, yo siempre me lo he tomado muy en serio el trabajo de laboratorio y hasta ahora lo digo, ¿no? Es una parte bien importante y hay que tomárselo en serio. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a tostar en la topper, Feliz tenía una planilla para llenar. Y ahí ya no podía hacer pues tantas cosas a la vez. Claro. Entonces, sí o sí, mis 5 sentidos en tostar y evaluar bien hasta qué nivel de color voy a tostar. Porque para cata es muy distinto para tostar un espresso. Ese creo que ha sido el reto más grande y después ya automatizar ese tueste. Como que me ponía una alarma y hay distintas mecánicas, digamos, que tienes que configurar a lo largo del tueste. Entonces yo me ponía alarmas para que en cada momento eso esté bien controlado. Y ya mientras seguía haciendo el análisis. Entonces creo que ese ha sido un reto bien grande, pero es lindo recordar ese momento, ¿no? De estrés cuando decía, pucha, no voy a poder, y te estresabas o tenías que repetir alguna muestra, pero hoy por hoy es como que más bien, o sea, he pasado por ese trabajo duro porque ahora puedo hacerlo mejor. Claro. Entonces, creo que esos momentos han sido como que los más importantes que he tenido, digamos. Claro, cosas muy, muy, muy interesantes que nos has comentado. ¿Cuántos cafés has llegado a probar en un día? En un día, pucha, es que llegaban camiones y camiones. Creo que ha sido como 30 muestras de café. Wow. De 30 a 40, si no estoy mal. Sí. Porque igual, eran mis primeros días y llegó un café de una cooperativa y era un montón de café, entonces Félix me dijo, no, como que sola no vas a poder. Entonces la trajo a Mile seleccionaba, yo trillaba y zarandeaba, la Mile seleccionaba los granos, porque a mí todavía se me hacía muy lento ese trabajo de seleccionar. La Mile seleccionaba los granos de café y Félix ya los tostaba, pero ella tostaba en la topper, no en los 2 tambores. Entonces ya empezamos a hacer la cata, terminamos la cata, siguiente. Y siempre anotando todo. Claro, todo un proceso muy intenso y muy delicado. Sí. Y en todo ese proceso de aprendizaje, tengo entendido que has sacado certificaciones en café. Hay muchas certificaciones en el café, ¿no? Y hay muchos cursos del SCA. La verdad es que esta ha sido mi primera certificación y ha sido en el nuevo protocolo de cata en el CBA. Ya. Entonces, ha sido mi primer curso SCA. Todo lo que yo he ido aprendiendo ha sido netamente empírico y leyendo. Ya. No soy barista, no soy brewista, no tengo el Sensory del SCA, no soy roasting tampoco, pero sí llegó la oportunidad de poderme certificar en el CBA. Creo que ha sido la primera versión que se ha hecho acá en Bolivia. Wow. Con Silvia Gutiérrez, ella es mexicana. Ya. Y ha sido muy interesante porque todo lo que te había dicho antes se cae. O sea, es como que te tienes que cambiar el chip completamente al momento que catas con el nuevo protocolo de cata. Ya. Y ella nos decía, ¿no? Es como que olvídense de todo lo que han aprendido con el anterior protocolo. Y era pues bien difícil para todos porque todos estábamos bien estructurados con ese protocolo de cata, el del SCA, que era bien complejo, ¿no? Pero había algunas falacias. Y digo falacias porque el café solamente se lo evaluaba o se lo castigaba por la calidad, pero no se tomaba en cuenta cómo se había producido ese café. Actualmente veo, ¿no?, que muchos baristas están buscando cafés de puntaje alto. Está perfectamente bien, ¿no? Ajá.
Pero, ¿qué te dice el SCA, no? Que el café va desde los 80 puntos de especialidad. Entonces es como que cada vez se están volviendo más exquisitos, digamos. Y no, yo no me tomo un café que no sea por debajo de los 85 puntos. ¿Pero qué significa tomarse un café de los 85 puntos? Significa la deforestación, significa el uso de agroquímicos, significa la migración de especies, o sea, el daño a la biodiversidad que se puede llegar a dañar por producir cierto tipo de cafés es bien significativo. Claro. Entonces, lo que tiene este nuevo protocolo CBA es que tú mides todas estas cosas. Mides si ha habido maltrato en la finca para las personas que trabajan ahí, si ha habido daño a la biodiversidad, si es orgánico o no, si tiene reforestación. Entonces es bien interesante igual adentrarse más al café y vivir la experiencia completa que tiene el café. La experiencia del café no solamente es tomarte la taza, es saber desde la finca. Yo he visitado fincas y tuve la oportunidad igual de conocer a Mónica de Colombia, que ella trabaja en Belco, Colombia. Ya. Y con ella comentábamos, ¿no?, de los cafés orgánicos. Y ella nos decía como que el café orgánico tiene tantos beneficios, pero ¿dónde es que se rompe? Donde se rompe es en el conocimiento del productor para hacer este café orgánico, para que aumente su calidad, digamos, ¿no? Ya. Como procesos, como el tipo de secado, los tiempos de fermentación y todo lo demás. Y yo digo, ¿no?, ahí también juega un papel muy importante el barista y tú como aficionado del café. Entonces es 1000 veces preferible tomarte un café orgánico. Y cuando hemos ido, ¿no?, a estas fincas, veíamos la tierra y era muy diferente a la tierra que cuando tú visitas una finca convencional. Entonces ella me decía, ¿no?, una finca que es convencional no huele así. Entonces, desde el olor. Desde el aroma de la tierra, Ajá. cambia completamente la experiencia. Y hablando con los productores y los de la zona de Abser LRL, hablando con ellos, ¿no?, me contaban y me decían, cuando hemos llegado habían como 160, 100 tipos de aves. Hoy por hoy, con la reforestación, hay más de 200 especies de aves. Wow. Ajá. Entonces es bien loco, ¿no?, aprender a consumir un café con toda la experiencia desde la finca, desde la vivencia del productor hasta tu taza. No solamente por la taza de café. Entonces, eso ha sido bien loco. Creo que me he despistado de la pregunta. Sí, pero está bien, está muy lindo todo lo que nos estás comentando. O sea, es porque al final del día un profesional del café, porque yo ya les digo profesionales de café porque son expertos en varias áreas. Bueno, no expertos, pero manejan varias áreas, ¿no? Entonces, tiene que saber todas esas cosas o debería conocer esas cosas, incluso los consumidores, por eso ya es un camino mucho más largo. Claro. Que se ve muy lejano, pero hay que hacer, ¿no?, ese trabajo de comunicar, de contar este tipo de cosas. Sí. Y algo que has estado mencionando mucho es catación, pero para las personas que no saben qué es catación, tal vez podrías definir en tus palabras qué es catación. Ya. Catación es una evaluación al café. Sí, yo lo podría nombrar así. Catar es evaluar el café en sus distintos atributos. Fragancia, aroma, sabor, dulzor, acidez, sabor residual y cuerpo y balance. Y también esta cata de café nos sirve a nosotros, aparte de evaluar para estos atributos, evaluar si tiene algún defecto en la taza. Porque pasa, por ejemplo, que en finca las tinas donde hacen el beneficio lavado no están limpias. Entonces generan contaminaciones que en el grano, al momento de ya ser secado y catado, denotan notas como moho, fenol. Entonces, si tiene alguno de estos 3 efectos, moho, fenol o fermento, ya no se catalogaría como especialidad. Entonces, nosotros para catar en el laboratorio manejamos este tipo de estándares para saber si se va a exportar como especialidad o no. Claro. Entonces, es un paso muy importante, por eso te decía, ¿no? Hay que cuidar muy bien el tueste para que no se te pase ni sea muy crudo. Claro, claro. Pasando a otra faceta de Erin. Erin, has competido en diferentes campeonatos. Cuéntanos tu paso por las competencias. Yo he competido en 2024. Siempre he querido competir, para empezar. ¡Wow! Justo un año antes ha sido la primera versión, si no me equivoco, de las competencias de Brisbane Brewing en Santa Cruz. Y yo decía, qué lindo competir, pero es bien costoso competir, porque tienes que fijarte el café, tienes la vajilla, los costos del viaje, tus viáticos, todo. Y nada, cuestión que ya empezando
en lata, un día charlando con Félix, me cuenta del proyecto Yuli. Ya. El proyecto Yuli es como llevar a una productora de café hasta que ganen un mundial en barismo. Entonces es muy lindo, ¿no? Que alguien de un país productor que ha tenido contacto desde tan cerca llegue a ser campeona mundial. Y yo no soy productora de café, pero sí me gusta transmitir un mensaje. Y aparte que competir es como que te saca de tu zona de confort, porque hay mucha gente que se desanima a competir porque dice, no, me falta experiencia, que no sé qué, no. Cuando compites, aprendes mucho más que tu experiencia, porque estás concentrado netamente en eso. Entonces, nada, el 2024 yo decidí entrar a Brewing, porque para mí barismo se me hace, o sea, a mí me parece barismo más complicado, más complejo, pero decidí entrarme por Brewing. Ahora me doy cuenta que no es tan fácil. Más complicado. Es más complicado. Ajá. Entonces, justamente entré a Brewing con este concepto. Primero armé mi concepto, que iba a ser el proyecto Aymara, que es un proyecto de parte de Lata 16, que es la reforestación de las fincas. Entonces entré con ese proyecto y fui con B60 de vidrio. Escogí un café de Ronald Chambi, que era un geisha con fermentación alcohólica controlada. Me preparé un montón, hicimos la prueba en tuestes, en diferentes métodos. Y nada, era como que la prueba, ¿no? De cómo me iba a ir en esa competencia. Los participantes éramos 18, entonces nada, fui a Santa Cruz, competí con este concepto y nada, ahí me di cuenta que en este tipo de competencias no vale tanto lo que quieras transmitir. Ya. Sino vale más el servicio al cliente, cómo te presentas ante el juez, cómo está tu taza, si está bien elaborada. Y está bien, ¿no? Capaz yo debería competir en otro tipo de competencias, porque para mí es más importante que el sabor, para mí es más importante el significado de la taza. Y ahí me di cuenta de eso, ¿no? Que es más importante el barismo, todo lo que incluye el barismo, tanto en brewing y barismo. Entonces, nada, fue muy linda experiencia, porque sí me estresé, yo no tuve el tiempo de prepararme así, como que meter mis 5 sentidos y las 24 horas al día a la competencia, porque seguía trabajando en el laboratorio y el laboratorio seguía entrando café. O sea, la vida no tiene pausa. No te alcanza. Exacto. Entonces yo seguía trabajando en el laboratorio, seguíamos haciendo las exportaciones, los análisis y a la vez yo me daba algunos días para entrenar. Esa vez yo logré el puesto 12º. O sea, ni siquiera llegué a semifinales, nada. Pero ha sido muy linda experiencia porque ahí aprendí más de las técnicas de extracción, de la parte sensorial, la importancia de un equipo para que tú puedas entrenar y todo lo demás. Después de eso viene la competencia de Aeropress y me acuerdo que mientras estábamos en Santa Cruz, eran bien seguidos. Entonces, mientras estábamos en Santa Cruz, 2 días antes de competir, Feliz nos dice, inscríbanse a Aeropress. Nosotras, bueno, entonces nos hemos inscrito a Aeropress, pero ni siquiera habíamos terminado de competir en barismo y brewing. Entonces, ya terminó la competencia, volvimos aquí a La Paz. Igual, yo no tenía tiempo para entrenarme en Aeropress. Ni siquiera tenía un Aeropress. No. No tenía un Aeropress. Usaba el del laboratorio que era un Europress. Entonces, con eso empecé a practicar y no tenía tiempo. O sea, he debido entrenar como una semana antes de la competencia de Aeropress, recién como que ya una vez al día intentaba recetas. Y practicábamos las 3 seguidas, o sea, las 3 chicas, o sea, Yuli, Sophie y yo, que éramos las que íbamos a ir por lata. Entonces entrenábamos, pero una vez al día. Y mi taza siempre era la más fea. Ajá. Nunca ganaba mi taza. Entonces yo ya resignada, pues porque decía, pucha, es que yo sentía que a mí me importaba más el trabajo de laboratorio que competir. Entonces yo decía como que pucha, ya ánimo. Y nada, fui a la competencia de Aeropress, cocinamos nuestras aguas y tal. Al final encontré una receta que no la probé y fui con esa receta que era bastante sencilla, era rápida y dije voy a ir con esta y tal y ya. Entonces ya en competencia de Aeropress es por rondas. Entonces vas contra 3 personas. Entonces en esa competencia estoy en la primera ronda y yo digo como que voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y ya fue. Entonces empiezo a hacer mi café, termino de extraer, presento mi taza. Ya me estaba yendo. O sea, yo me fui, no quería ver, o sea, por quién iban a elegir, ni siquiera he visto que estaban catando, nada. Yo me fui. Cuando de la nada así dicen mi nombre, como que la ganadora de esta ronda es... Y era por
por colores, la taza tenía colores. Ya. Creo que la mía era negra. Negro, ¿quién es negro? Erin, así. La Yuli me dice, Erin, ¿has pasado la segunda ronda? Y yo, ¿qué? Me dice, sí, acabas de pasar. Y yo, ay, no, Yuli, qué loco, ¿por qué? Entonces, no me lo esperaba para nada, porque ya tenía la experiencia de las prácticas, ¿no? Que la mía era la más fea. Claro. Entonces, así. Y ya pasé rondas, seguía pasando rondas, y yo no podía creer que seguía pasando rondas hasta que ya llegué a la final. Yo ahí había probado, obviamente, como habíamos entrenado las juntas, yo ya sabía qué taza tenía la Yuli. Todavía decía, no, como que imposible que mi receta la gane la de la Yuli. Entonces, nada, yo di lo mejor de mí, he dicho como que ya estoy en el podio, ¿qué más puedo pedir? Claro. Y ¿Segundo lugar? tercer lugar. Tercer lugar. Y ahí saqué el tercer lugar. Y así, esa ha sido mi segunda experiencia compitiendo. Y luego ya vino la de este año. Entonces yo fui con el mismo concepto. Pero aquí igual lo que vale mucho es la innovación. Entonces, ¿cuál era la innovación en este caso? Era hacer mi propio café. Félix trajo guindas, cerezas de su finca, Ya. y hicimos un proceso de fermentación en la planta. Ya. Esa era la innovación. Entonces yo utilicé un geisha con este catuai de proceso de fermentación y los fusioné, y mucha gente seguramente no va a estar de acuerdo conmigo de por qué vas a fusionar un geisha con un anaeróbico de paso, bla, bla, pero catando el geisha yo me daba cuenta que tenía un retrogusto muy fuerte a frutilla. Entonces yo decía, quiero esta frutilla en mi taza. Ya. Quiero la frutilla y quiero la frutilla. Ajá. Entonces dije, el anaeróbico tiene full frutilla. Y lo logré resaltar ese descriptor en la taza. Y obviamente, ¿no? Mi concepto también tenía mucho que ver con el equilibrio. Entonces, me acuerdo que alguna vez yo he tomado un geisha natural que era súper floral, pero también tenía las notas avinadas. Tenía las frutillas, tenía todas estas cosas. Y yo soñaba con ese café y no lo he vuelto a volver a probar. Entonces, fusionando estas dos variedades, he podido volver a reencontrarme con ese café tan espectacular. Ajá. Entonces, nada, he hecho muchas pruebas y la verdad creo que ha sido una satisfacción bien grande, porque inicialmente yo me preparé sola. O sea, hice el tueste, fusioné las variedades. Félix en ese momento trajo el origami, entonces dije como que ya, hay que hacer un origami. Probar en todo. Sí, o sea, básicamente, ¿no? Como que adaptarme a lo que Félix me daba. Entonces yo dije, ya, en origami lo perfilé el café ahí, hice aguas. Mi hermana me ayudó mucho en la parte sensorial, en todo este proceso. Y preparé mi speech y tal. Igual no tenía mucho tiempo, porque yo recién había llegado de Uruguay. Entonces igual no tenía mucho tiempo, seguía entre el laboratorio, que es Sopocachi. Entonces al final le dije como que me voy a ir a entrenar a Sopocachi. O sea, ahora sí le voy a meter ganas, ¿no? Entonces vine aquí a entrenar todas las noches. ¡Wow! Sí, era de noche. Entonces veníamos con mi hermana me ayudaba en la parte sensorial a describir el café, que era lo que más importaba, porque en la anterior competencia los descriptores estaban mal. Oh, no. Y qué vergüenza, ¿no? Viniendo de un laboratorio de calidad que no des bien los descriptores. Entonces era como que no le metí mucho énfasis en eso. Y nada, fui a Santa Cruz. Otra vez yo sentía que no estaba bien preparada. Entonces fui igual con una actitud de voy a dar lo mejor de mí. Y algo que me ha pasado es que al momento de salir, así ya a dar el servicio abierto, yo estaba súper nerviosa, súper nerviosa. El año pasado no me había pasado eso. Pero este año así temblaba mi voz. Oh, no. He visto el video y no se nota, felizmente. Pero yo estaba nerviosa, quería llorar. Y he dicho, no puedo llorar en público, qué vergüenza, de paso compitiendo, ¿no? Enfrente a los jueces. Creo que el 60% de mi speech es improvisado, no se nota igual, pero estaba muy nerviosa, se me olvidaron muchas cosas. Empecé a hacer, terminé de hacer, y al día siguiente era la competencia de Yuli. Entonces nos fuimos al departamento a entrenar lo de Yuli. Y yo la verdad no quería estar allí porque yo sentía que no iba a pasar de ronda. Entonces era como que ya le meteremos a full con la Yuli que practica. Entonces nos fuimos. Cuando llego al departamento y Félix me llama y le digo, Félix, ¿qué pasó? Y me dice, ahorita van a anunciar los que han pasado. ¿No sabías? Y yo, no. Mentira, sí sabía. Yo, no. Me dice, pucha, y yo, y ahora, pero que sigan el curso.
Y me dicen, ay, ya, ni modo, y me cuelga. Pasa un minuto y me llama la Helen y me dice, Erin, ¿has pasado? Y yo, ¿qué? Así no me lo podía creer. Y me dice, sí, Erin, has pasado a las semifinales, estás entre los 6. Y yo, por Dios, no puedo creer. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, Erin, es en serio. Y yo, pucha, y ahora voy y le digo, ya no puedo ir porque estaban lejitos nomás. Y mi miedo, ¿no? Le digo, pucha, y ahora sí no voy, me van a sacar. Me dice, no, dice que no pasa nada, pero has pasado. Y yo no lo podía creer. Y nada, fue muy lindo, ¿no? Que mi concepto, mi café, y bueno, no mi café, ¿no? Pero el café que había preparado durante tanto tiempo, llegue a pasar a los 6 mejores. Éramos 12 esta vez. Entonces, pasar entre los 6 ha sido como igual una alegría bien grande. Es un gran paso. Realmente, yo estaba ahí. Fue la primera vez que fui a una competencia. Y lo sentí muy, muy competitivo, todo el ambiente, las personas que participaban, que realmente creo que es, no sé, ya varias veces que están compitiendo y que se tomaban muy en serio eso. Entonces, realmente es gente que está ahí años y que tú hayas como que llegado a ese punto, es como que ya un paso más, estás más cerca de llegar a ganar eventualmente. Entonces, es solo cuestión de tiempo de que veamos una Erin campeona de filtrados, que a pesar incluso de todo lo que me cuentas, ¿no? De una preparación no tan amplia, que hayas obtenido eso, significa realmente que hay ahí talento. Gracias, pero sí, ha sido bien interesante. Es un trabajo bien lindo, sobre todo porque puedes transmitir un mensaje. Es lo que yo siempre voy a recalcar, porque ese era mi concepto. Y cuando vi la hoja de evaluación, muchos han valorado el concepto. Y la parte de innovación, ¿no? Que era el proceso de fermentación que había hecho una barista. Wow. Entonces, sí, ha sido muy lindo. Claro, es todo un viaje realmente. Encontrar tu café, encontrar tu receta, practicar un montón, tener ayuda externa para que te ayuden a decirte estás mal. Sí. Una faceta más, ya para ir cerrando, porque creo que nos estamos extendiendo mucho. Hay que seguir conversando, hay que tener más capítulos sobre temas específicos contigo, Erin. Una faceta más que tienes es TikTok. No sé desde cuándo, desde el año pasado o tal vez más. He visto que han estado subiendo TikToks a Lata 16 y tú estás ahí explicando de una forma bastante asertiva, bastante concreta, varias cosas de café. Todo empezó con historias en Instagram. Ya. Y yo le decía, ¿no? A Félix, deberíamos ir y mostrar el proceso en planta, porque como te digo, es una fase que nadie te muestra, nadie te cuenta. Y es bien importante aprender lo que pasa en laboratorio y en la planta antes de exportarla, antes de que llegue a tu cafetería, antes de que llegue al tostador. Entonces, agarra y ya. Un día yo estaba trabajando en un sábado, teníamos mucho trabajo. Creo que el 60% de los videos ya estoy renegando. Oh, no. Y nada, Félix me dice, ya, ¿quién te voy a grabar? Y yo, ya, así yo, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Lata 16. Ha sido así como muy espontáneo. Entonces empezó en Instagram, ¿no? Como que yo contando qué es la cata, qué son los payiris, cómo se cata, qué hacemos y bla, bla. Y Félix ahí me dijo, ¿no? Como que tienes talento porque yo siento que no están muy bien elaborados los videos porque son muy improvisados. Pero Félix me dice, ¿no? Como que tienes talento porque puedes hablar y te sale natural contar lo que estás haciendo. Entonces, nada, ahí empezó y luego decidimos entrar a la plataforma TikTok porque es muy, muy masiva. Y acá en Bolivia debe ser la más usada, me imagino. Porque las ventas han incrementado un montón. Gente del exterior igual nos ha empezado a contactar para comprar café boliviano. Entonces, luego pasó a TikTok y ya con Yuli decidimos transmitir la enseñanza. O sea, empezar a hacer los en vivos en TikTok y hablar de temas específicos porque hay mucha gente curiosa y es lo que falta, ¿no? Transmitir qué es el café de especialidad y porque hay toda una secta detrás del café de especialidad. Entonces, es un buen medio para transmitir todo el trabajo que se hace. Erin, personas y mentores que han marcado tu camino. A ver, la primera creo que es mi hermana. Siempre va a ser mi hermana, porque como ya te contaba, ¿no? Ella es barista profesional, ya tiene 5 años, ella empezó a trabajar en Típica
Y ella fue la que me empezó a ayudar Ya. a guiar en todo este camino del café. Y claro, es muy loco, ¿no? Porque los mejores expresos que yo he tomado ha sido de su mano. Wow. Así, y muchos dirán, es que es su hermana, que no sé qué. No, ya. Yo creo que no, porque he ido, ¿no?, a varias cafeterías como buena aficionada al café. Me digo aficionada porque falta un montón para aprender. Pero he ido a varias cafeterías y es muy distinto. El barista tiene que saber lo que está haciendo. Es decir, como te digo, ¿no? A mí jamás me han gustado los expresos que yo sacaba en la cafetería. Entonces, había veces que venía mi hermana a la cafetería y yo le decía como que no puedo calibrar. Y me dice, ya, a ver, ¿pero qué pasa? Está saliendo muy lento. ¿Con cuánto de café estás? Entonces haz esto, ahora haz esto. Tomábamos, no, pues, el espresso más redondo de la vida. Delicioso. Entonces, creo que mi hermana ha sido como que la mentora más importante, la que me ha empezado, la que me ha iniciado y con la que hasta el día de hoy tenemos conversaciones de café y obviamente, ¿no?, tenemos debates también, discutimos, pero es muy lindo tener un compañero con el que puedas hablar de todo. Luego, otra mentora es Ceci. Ceci ha sido la que me ha abierto las puertas, ¿no? O sea, es como que, Ceci, no sé nada, te voy a enseñar. Yo, bueno. Wow. Entonces Ceci ya me empezó a enseñar conceptos, cosas básicas, ¿no?, del espresso, de cómo texturizar la leche, de los filtrados. Y hoy por hoy igual es una persona con la que puedo tener conversaciones de café, pero bien interesantes, ¿no? Y compartir opiniones. Y el otro mentor que igual es bien importante es Félix, obviamente, porque igual yo le agradezco un montón porque no me ha cerrado las puertas para aprender para aprender de todo. O sea, puedo aprender de todo y puedo seguir proponiendo proyectos, nunca se ha cerrado nada. Es como que me ha tenido mucha confianza también para estar en el laboratorio de café, para hacer el análisis sensorial, para preparar las muestras. Entonces, también le agradezco mucho, ¿no?, que me haya sacado la mugre y haya sido bien exigente conmigo. Entonces, creo que esos 3 mentores así son los principales que he tenido. Qué lindo, qué lindo. Tienes prácticamente muchas habilidades en diferentes áreas del café. ¿Cuál es la que más te encanta? ¿Te gusta? La que más me gusta es la cata y el tueste. Van de la mano y es lo que me apasiona y para mí no pasa el tiempo, no pasa el día y lo puedo hacer las 24 horas al día. Wow. Sí. Sueños de Erin. ¿Qué proyectos a futuro? ¿Qué te gustaría lograr, hacer? Es una pregunta bien fuerte. Pienso que me gustaría adentrarme más en la finca. Wow. Sí, es un trabajo bien duro, ¿no? Realmente no lo tengo bien definido, pero me gustaría en algún momento desarrollar toda la parte de procesamiento del café. O sea, empezar a elaborar cafés de 87 puntos para arriba, una finca de microlotes, y exportar ese café o dedicarse a la producción de cafés de competencia, pero obviamente de la mano de todo lo que estamos viendo de esta parte orgánica del café. Entonces, creo que ese sería uno de mis sueños a futuro. Y eso es lo que falta, plantar café. Planten más café. Sí, planten más café. Qué lindo. O róbenme la idea, que igual falta. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a una joven Erin o a alguien que tal vez está queriendo adentrar en este mundo del café, está con todas las ganas? A ver, el café es una carrera. Es como decidir estudiar administración, como decidir estudiar diseño gráfico, como cualquier carrera tradicional que tú te pongas en la mente, es el café. La industria es inmensa, es gigante y realmente el impacto que tiene a nivel mundial es impresionante. O sea, yo hasta el día de hoy digo cómo el café puede ser tan comercializado, cómo puede ser tan rentable. Entonces, si hay alguien que está pensando en dedicarse al café, que investigue. O sea, que diga, ¿no? Como que ya quiero entrar al café. ¿En qué? ¿En qué área quiero trabajar en mi café? Ya quiero ser tostador, ya. Para ser tostador, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué estrategias vas a seguir para llegar a tu objetivo? Entonces creo que es ponerse la mente bien fría y hacerse estrategias, porque veo, ¿no?, muchos colegas baristas que es como que no están muy contentos porque se sienten estancados. Y siento que los nuevos baristas pueden salir de eso planificando bien su futuro y viendo qué estrategia seguir y viendo en qué áreas se quieren desarrollar en el café. Porque es una industria bien grande, llena de oportunidades, solamente falta tomárselo en serio. Si realmente quieres dedicarte al café, tómatelo en serio.
y hacer estrategias. Creo que ese sería mi consejo. Gran consejo. Ujú. Muchas gracias, Erin. Ahora vamos a continuar con una dinámica. Vas a hacer un cafecito, el Ya. de tu preferencia, y nos vas a ir un poco comentando qué café, en Ya. qué método. Mientras ver. te hago a la par de eso, varias preguntas rápidas. Ya, súper. Erin, ¿tu café favorito y por qué? Bueno, mi café favorito por siempre de los siempre va a ser el Catuai. ¿Y por qué? Catuai, porque es un grano bien versátil y creo que puede llegar a ser como un geisha. Es bien floral, es bien cítrico y boliviano. Wow. Me encanta el café boliviano, sí. El Catuai boliviano, El Catuai boliviano. específicamente. Sí. Si es de Cochabamba, mejor. Ya. La preparación de café que más disfrutas. Creo que podría ser un Aeropress, Ya. porque me parece un método tan cómodo. Puedes viajar con este método, puedes hacerte desde un espresso hasta un filtrado. Pero creo que la prensa francesa igual sería como mi segunda opción. Porque la prensa francesa puedes hacer una receta de cata y además que el café siempre es para compartir, ¿no? Entonces si haces en una prensa, pues el café que estás tomando con otras personas. Claro. Creo que esos dos. Ajá, totalmente. ¿Te gusta acompañar el café o lo tomas solo? Si es un espresso, me gusta maridarlo con un postrecito. Y si es filtrado, me gusta tomarlo solo. Si pudieras tomar un café con cualquier persona del mundo, ¿con quién tomarías una taza de café? Creo que con Mónica de Belcon, no recuerdo ahora bien su apellido, Ujú. pero siento que hemos tenido como que una charla bien interesante sobre los cafés orgánicos y creo que falta profundizar ahí. Me gustaría en algún momento llegar a hacer un proyecto grande con ella. Entonces, sí, me tomaría un café con ella para charlarte de todo. Extensamente. Sí. Aroma de café favorito. El aroma a café frutal. Frutas y flores. Me encanta. Si tuvieras que describir tu personalidad con un café, ¿cuál sería? Yo soy un Catuai. ¿Por qué? Me considero un Catuai rojo porque, como te digo, es muy versátil. Siento que tiene mucho que expresar y yo siento que soy igual. Siento que tengo mucho que expresar y aparte siento que igual que Catuai, como es muy versátil a cualquier proceso que tú le pongas, se puede adaptar. Entonces yo siento que tengo esa capacidad de adaptarme a cualquier entorno que se me presente. ¿Qué receta estás haciendo? Estoy haciendo la receta de competencia. ¡Wow! Bueno, ya no, se me acaba de pasar. ¡Rayos! Pero el café que estoy haciendo es un Java lavado, que justamente es café boliviano, obviamente, pero que ha sido comprado por Villadora. Villadora es una cafetería allá en Uruguay. Son muy buenas personas, a mí me caen muy bien. Entonces ellos han tostado este café y nos han dado una muestra para ver qué nos parecía. Eso es lo lindo igual, que hay una responsabilidad en la trazabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a probar ahora. Un café boliviano tostado en Uruguay. Ajá. Y vuelto a traer a Bolivia. Preparado en Bolivia. Ajá. Vamos a probar un café de lujo. Sí. Y hacemos el clásico choque de tacitas. Chin, chin, chin. Salud. ¿Te parece? Como té de Jamaica. Ya, sí, totalmente. Muy bien. Estoy Ya. aprendiendo. Está bueno. ¿Tú qué encuentras? Yo encuentro mucha miel y mucho flor de café, Ya. como un té. Con Muy chancac. rico. Ajá. Bueno, muchas gracias, Erin, por compartirnos todas tus experiencias, anécdotas. Realmente hay muchas cosas que se pueden rescatar para muchas personas, ya sea que están entrando a esta industria, que pertenecen a la misma, o que eventualmente se van a ver inmersos en el café, porque a veces es como que parece que el café te atrapara. Ah, sí. Te atrapara y ya no puedes salir de ahí. Es como muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta acá. Recuerden, si quieren adentrarse a esta industria, sigan el consejo de Erin, investiguen las diferentes áreas que hay, cuál les gusta a ustedes más. Pueden incluso probar, preguntar a los mismos catadores o tostadores o gente que está dentro de la industria, que les puede dar comentarios o un feedback muy interesante para que ustedes puedan hallar realmente su lugar en esta industria. Muchas gracias. Chao. Yeah. Ya. Corte, gracias a Erin. Perdón, todo muchísimo.